No estamos en marzo, no tenemos que esperar a las sesiones ordinarias porque ya está funcionando el Congreso. Hablamos de las extraordinarias. Fernando Fraquelli, bienvenido. Es así, Lourdes. Alejandro, estamos junto a la senadora Laura Rodríguez Machado, senadora nacional del PRO, presidenta de esta bancada en la Cámara de Senadores. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias. Bueno, claro, estamos en pleno debate ya en el Senado Nacional, en lo que son las sesiones extraordinarias. Ayer se avanzaron en dos comisiones, la Comisión de Acuerdos con el respaldo a las designaciones de Mauricio Macri para el servicio exterior, y también se avanzó en la Comisión de los DNU, ratificar los decretos de necesidad y urgencia, por lo menos un número de decretos, otros seguirán la próxima semana. Sí, ayer fueron 4, es importante destacar una cosa. Hay un nuevo clima en el Congreso de la Nación. Este nuevo clima tiene que ver con entender que el diálogo es una herramienta posible y que los argentinos esperan que el lugar donde se deben realizar los acuerdos es justamente en el Senado, donde están las distintas posiciones políticas y entre ellas el diálogo y el consenso es parte de una herramienta que se tiene que empezar a utilizar. Prueba de ello es que ayer se aprobaron 4 DNU para la gente, son decretos de necesidad y urgencia que constitucionalmente el presidente puede emitir cuando el Congreso no esté funcionando. Pero esto también tiene una necesidad de ratificación en el Congreso, al menos por alguna de las dos cámaras, y ayer unos primeros 4 DNU fueron aprobados, a pesar que, como todos saben, nosotros no contamos con mayoría en las cámaras. Claro. Sin embargo, este diálogo hizo posible que esto fuera así, que se aprobara, a pesar, obviamente, que algunos senadores o diputados mantuvieron sus posiciones y votaron en la comisión en contra. Sin embargo, alcanzó para que estos sean aprobados y pasaran ahora a discusión. Cuando hablamos que no tienen números, si uno ve los 72 senadores, hay 42 por lo menos que pertenecen al Frente para la Victoria. El resto se conforman con diferentes bloques. Está el PRO, está el interbloque de Cambiemos, están los partidos provinciales. Por eso Peronismo federal también. El peronismo federal. Algunos decían, prácticamente va a ser imposible para el PRO avanzar en el Senado Nacional, y por eso lo llamativo de estos acuerdos. Yo coincido lo que vos decís, pero no es para el PRO. Es para los argentinos. Claro. Nosotros hemos ganado las elecciones con una propuesta electoral. Y esa propuesta electoral es la que los argentinos esperan que nosotros generemos como políticas a futuro. Por supuesto que alguien puede no coincidir porque tenía otra plataforma, pero de no coincidir a poner palos en la rueda hay una distancia muy grande, y eso es lo que estamos tratando de evitar, que no sea yo no doy quórum, yo voto que no porque se me ocurre. Esas prácticas que fueron parte de esta Argentina, que esperemos que ya haya pasado, ha empezado a desaparecer. Y la verdad que los argentinos están contentos. A ver, eliminamos las retenciones y un 57% más de exportaciones de trigo, cebada, centeno. El interior de la Argentina está aplaudiendo de pie estas cosas porque han vuelto a resurgir las economías regionales. Entonces, todos estos avances de la política que nosotros dijimos en nuestra campaña electoral son parte de esto, que en las comisiones se hable, se consensúe, se llegue a acuerdos. Y bueno, vamos a avanzar. Seguramente habrá gente que no coincide, legisladores que no coinciden. Para eso hay nuevas elecciones y el día de mañana la gente decidirá si los apoya o no. Hay acuerdos que se hacen en el Parlamento Nacional, acuerdos políticos, pero hay acuerdos políticos que se hacen fuera del Parlamento Nacional, principalmente con los gobernadores. Digo, hay una relación directa entre lo que está trabajando el ministro Frigerio o el propio presidente con los gobernadores, principalmente del justicialismo, y lo que ustedes están trabajando con los senadores que encabeza Miguel Pichetto. Sí, lo que está pasando en esta Argentina es que hay acuerdo y diálogo con todos los sectores. Por primera vez se sientan todos los gobernadores con el presidente a hacer una agenda común de los gobernadores, que esto abre un diálogo y evita que las presiones sean parte de una negociación, sino más bien el acuerdo y el consenso. Pero también se ha sentado con los gremios, se ha sentado con los presidentes de los bloques de la oposición, se ha sentado con los distintos sectores. Algo que años atrás era casi, te diría que impensado, que el Ejecutivo se comunicaba solamente por cadenas nacionales, no cara a cara con la gente. Entonces, claro que esto genera acuerdos políticos, pero acuerdos políticos en el buen sentido de la palabra, diciendo, bueno, acá podemos hacer agendas comunes, que es lo que todos los argentinos nos pidieron. En extraordinario se tratan los temas que plantea el Poder Ejecutivo Nacional. Únicamente el 1 de marzo va a estar el presidente inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. ¿Y qué expectativas hay?
Bueno, la verdad que hay muchas cuestiones que se propusieron en la campaña que necesitan el apoyo del Congreso. Una de ellas claramente es la disminución de la presión fiscal sobre el salario de los trabajadores. Esa promesa que tanto importa para todos los trabajadores y que muchas veces quienes hacen crítica dicen que no nos preocupa, es una de las primeras cosas que nosotros estamos esperando ansiosos para tratar y para aprobar. Y en eso creo que todos nos van a acompañar, aún el bloque del Frente para la Victoria. Quiere decir que es posible los acuerdos y consensos cuando las políticas son claras. Todos estos avances que estamos teniendo desde el Ejecutivo, llámese de los acuerdos salariales, pero también hay muchos otros, como por ejemplo, que tanto están esperando los argentinos, que tiene que ver con toda esa disminución de la presión fiscal, que tiene que ver con las nuevas políticas, que tiene que ver también con que la Argentina salga al mundo. Nosotros, tanto que se habla de la deuda, que el kirchnerismo dijo, bueno, somos quien más deuda ha pagado ahora, no entendemos que quieran mantener una ley cerrojo que nos va a permitir a la Argentina salir al mundo y volver a ser uno de los países más confiables para el crédito, no solamente para volver a endeudar, como dicen, sino porque nuestras provincias lo necesitan, nuestros municipios lo necesitan y hay organizaciones multilaterales del crédito que nuestras organizaciones también las necesitan. Muy bien, senadora, gracias por estar en la nada. televisión pública. Bueno, muy buenos días. La senadora Laura Rodríguez Machado, presidenta del bloque del PRO en la Cámara de Senadores de la Nación. Alejandro, más información. Sí, Fernando, muchas gracias.